Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos a Claudio X González Guajardo, importante hacer la precisión, un líder de movilización social, de lucha por la democracia, de defensa de valores en México, a quien me da mucho gusto recibir. Querido Claudio, bienvenido, un gusto enorme. Mi querido Leo. Gracias por estar aquí. Encantado de estar aquí en la Silla Roja. Así es. Ya estuve aquí en el pasado y... Repetimos. Hay muchas cosas que estás haciendo y que estás impulsando, y lo hemos visto en los titulares de las noticias. Ahorita hablaremos de esta iniciativa, pero me gustaría que empezáramos por hacer, bajo tu perspectiva, un balance de dónde está hoy la democracia mexicana. ¿Cómo ves al país y cómo ves todas estas versiones de que la democracia está amenazada, de que corremos riesgo, de que todas estas iniciativas que provienen del gobierno, del partido en el gobierno, para pues el Poder Judicial, el amparo, los organismos autónomos, todas estas cosas que vemos, hay muchos analistas que señalan que están atentando directamente en contra del régimen democrático en México? ¿Cuál es tu lectura? Coincido plenamente con esta apreciación, querido Leo. La democracia mexicana está contra las cuerdas y Morena está encima de la democracia y golpeándola permanentemente. Desde que llegó el presidente López Obrador hace 7 años y la presidenta Sheinbaum hace 1 y pico, han malgobernado a este país, pero lo que sí han hecho es ser muy aviesos en la concentración del poder. En eso han sido muy destacados. Y todas sus acciones, incluyendo las propagandísticas, las de gobierno, las de campaña, las del partido Morena, las de los siervos de la nación, todo va encaminado a amarrarse en el poder y a concentrar todo el poder. Ellos están siguiendo lo que yo llamo el manual del populista autoritario latinoamericano. Lo que ha sucedido en otras naciones que están ahorita pasando y padeciendo todo, como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua. Morena, el presidente López, la presidenta Sheinbaum, creen a pie juntillas en ese libreto y en esas historias, Leo. Por increíble que parezca, porque son ideologías anacrónicas y son prácticas destructivas, pero ellos las han seguido a pie juntillas. Son personas que están ideologizadas, que traen un ánimo revanchista, un ánimo corajudo, un ánimo en contra de una parte de la sociedad, que se ven como representantes solo de una facción de la sociedad, la que ellos pueden controlar, y así se mueven constantemente, ¿no? En esa lógica, repito, muy facciosa. La presidenta Sheinbaum y el presidente López Obrador no se consideran presidentes de todos los mexicanos, se consideran presidentes de algunos mexicanos y de alguna manera quieren asegurarse, como sucedió en otro momento que tú, como muy destacado periodista, narraste, ese periodo hegemónico priista, ellos lo quieren reproducir. Ahí están los hechos, Leo. Mira, se han quedado con el poder ejecutivo a través de elecciones de Estado, ¿no? En donde todo opera para ganar el poder, desde la mañanera hasta las campañas anticipadas, el uso de los programas sociales en un sentido clientelar, la compra de maquinaria territorial electoral, la compra directa del voto. Es totalmente ilegítima la elección del 24. Totalmente ilegítima. Esa debió haber sido descartada, entre otras cosas, porque el presidente tuvo siempre claro que iba a ser Claudia Sheinbaum y la promovió él desde la tribuna presidencial los 6 años. Y luego la llenó de recursos. Oye, ¿dónde habrá acabado el recurso del huachicol, mi querido Leo? ¿No? Campañas, dicen muchos, ¿no? Pues en campañas, en precampañas y en campañas. ¿No? Y luego, los programas sociales, que es prohibido usarlos en términos clientelares, ¿en dónde acabaron? Y la ley establecía que en temporada electoral no debía haber. Y entonces los adelantaron, pero luego los siervos de la nación iban a las casas a decir, oye, aquí está tu apoyito, pero siempre y cuando votes por la señora Sheinbaum, ¿no? Entonces,
Luego, ella hizo una precampaña que vistió al país de Es Claudia, ¿no? Sí, ¿Te acuerdas de sí, bardas espectaculares, sí. ¿no? Por todos lados. Oye, en esa precampaña se gastó más dinero ella de lo que gastó la coalición en la campaña presidencial, por mucho. Y lo mismo hizo Adán Augusto y Marcelo Ebrard. Es decir, por estas 4 cosas y seguramente todo lo demás, la cauda de recursos ilegales que surtieron estas campañas, Leo, es decir, en cualquier país con una democracia más consolidada y más fuerte, esa campaña se anula. Esa campaña se anula y esa elección se anula. Los acordeones, ¿no? Entonces, ilegítimo cómo ganaron el Ejecutivo. Luego, habiéndolo ganado, se dan una sobrerepresentación porque ya habían colonizado al INE y al TRIFE. Se dan una sobrerepresentación. Con 54% del voto pasan a tener 74% de los diputados. Y dejan a la oposición, que tenía 46% del voto, en 26% de representación. Eso totalmente también ilegítimo. Voy a usar mucho la palabra ilegítimo. Es ilegítimo este régimen. Carajo, hay que decirlo y hay que hacer algo al respecto. Entonces se quedan ahí con el poder legislativo y como no tenían la mayoría calificada en el Senado, doblan a un senador de un partido y a una senadora y a un senador de otro partido y ahí se quedan con la mayoría calificada. ¿Quién operó eso? El hermano del presidente, Adán Augusto, ¿no? Jefe de la barredora y también beneficiario de todo este tema del huachicol. Por Dios, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ahí se quedan con con mayorías calificadas en el legislativo. En ambas cámaras. En ambas cámaras. Y con eso se arman una elección judicial, Leo, que es la farsa más grande electoral en la historia electoral de un país que ha tenido muchos problemas electorales. Pero 10% de participación y todo con acordeón, por Dios, ¿de qué estamos hablando? Esa es la negación misma de la voluntad libre de las personas que está al centro de una democracia. Entonces quedan ejecutivo, legislativo y judicial, los 3 de una manera totalmente ilegítima. Y en el caso del judicial, con una farsa mayúscula. Tú decías, desaparecen los autónomos, atacan a los medios libres de comunicación, esto sucede todos los días, atacan a las voces críticas, diluyen el amparo, lo acaban de ejecutar eso en la Cámara de Diputados ayer, ya terminaron con el amparo como una defensa verdadera de la ciudadanía. Avanza la ley espía, eso sí, las causales de la prisión preventiva oficiosa. A ver, ¿qué no podemos ver a dónde van estas gentes? ¿Qué no está clarito? Bueno, y todo eso lo operaron otros autoritarios latinoamericanos y del mundo, no es un fenómeno nada más latinoamericano, pero nuestra versión es latinoamericana. Eso lo operaron estos autoritarios y ahora se está operando en México. Por Dios, ¿cómo es posible que no lo podamos ver más claramente? Yo creo que hay muchos analistas que lo ven con toda claridad, pero hay todavía muchos mexicanos que no lo han acabado de ver y sería terrible, Leo, que acabemos en aquel régimen hegemónico en donde tú y yo sabíamos que había elecciones, pero ya sabíamos quién iba a ganar. Sí. Era el gobierno el que estaba eligiendo gobierno, ¿no? El dedazo, el carro completo, la dictadura perfecta. Para allá quieren ir de vuelta. Y tanto que costó salir de ese modelo. Oye, ¿no? Pero un esfuerzo de décadas para tener un periodo del, digamos, 97 al 18 de frágil democracia, y no la están arrebatando. Pero de competitividad electoral, de hubo alternancia. Exacto, de alternancias, de múltiples partidos en muchos poderes. Ahí sí elegía el ciudadano al gobierno, que es lo que necesitamos cuidar. ¿Tú ves esto como algo imparable? ¿Ves esta ola de concentración de poder como algo que no podemos detener? Bueno, a ver, han avanzado mucho, Leo, pero lo tenemos que detener, porque en México, por nosotros, Leo, por nuestros hijos, por nuestros nietos, tenemos que salvar a la democracia, tenemos que salvar el que sean los ciudadanos quienes elijan gobierno, y cuando un gobierno te falla tan crasamente, tan terriblemente como el gobierno de Morena, bueno, pues que las pague y que se vaya del poder, ¿no? Lo mismo que un diputado, que un senador, que un presidente municipal, ¿no? Y esto no me refiero nada más a Morena. En la esencia de la democracia está el voto libre.
el voto ciudadano decidiendo. Y eso es lo que ellos quieren de alguna manera acabar con ello. Y es además muy mañoso porque le dan supuestamente formas democráticas, ¿no?, a la destrucción de la democracia. Eso también es típico de los populistas autoritarios latinoamericanos. Entonces, no, tenemos que evitarlo, Leo, a toda costa tenemos que evitarlo, tenemos que resistirlo y la realidad de alguna manera nos va a ir ayudando porque se van a dar unos frentazos estos cuates con la realidad porque están llevando al país por un camino equivocado y eso va a ayudar a que se generen fuerzas a favor de la alternancia. Pero no podemos permitir que ahora, porque ha anunciado la presidenta Sheinbaum una reforma electoral ahora para febrero, pues que nos acaben de cerrar la puerta de la democracia y de la alternancia. ¿En qué sentido va esa reforma electoral? ¿La elección de consejeros, el control del órgano electoral mexicano, del instituto completo? Mira, no está claro, formalmente expresada la iniciativa, como dices, Leo. Esto se presentará aparentemente en febrero con motivo del inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones, pero está claro de dónde viene. Si hablamos de los 10 pasitos autoritarios que han seguido, el siguiente, el 10º, es el de la reforma electoral. ¿Y de qué va? Va para poner más a modo al árbitro, ¿no? Va para que nadie les reclame que la cancha está totalmente dispareja, para que no haya tampoco reclamos sobre las trampas que están cometiendo de una manera muy descarada ya a esta altura, ¿no? Las que hablábamos, ¿no? Las precampañas, las mañaneras, los programas sociales que son derechos de los beneficiarios, no son para que un partido político gane. Yo estoy de acuerdo con los programas sociales, pero no son para lo electoral. La compra directa del voto y de las estructuras electorales, a ver, es realmente tremendo lo que están haciendo. Quieren seguirlo haciendo sin que haya impunidad. Luego, ¿qué decir de la delincuencia organizada? ¿No? En todos los espacios en donde ellos de alguna manera han llegado a pactos con la delincuencia organizada y que entre el huachicol... ¿Son suposiciones estas o tú crees que hay suficiente evidencia? No, pero por supuesto. ¿Qué hizo el presidente en Badiraguato 5 o 6 ocasiones que visitó? ¿Qué lo llevaba a Badiraguato, querido Leo? Andrés Manuel. Sí. No, lo que pasó en Sinaloa, por ejemplo, en la elección del 21, ¿no? Levantaron a todos los operadores de un partido el viernes y los regresaron el martes después de la elección. Eso está documentado ante la Organización de Estados Americanos, ¿no? ¿Quién hizo eso? Pues la delincuencia organizada. Claro. ¿Para favorecer a quién? A Rocha Moya. Y ve cómo ha salido de gobernador Rocha Moya y ve cómo está el estado de Sinaloa. Bueno, cosas similares sucedieron en Tamaulipas, en San Luis, en Sonora. O sea, por Dios, ahí está. Es no querer verlo, que han tenido aquí una connivencia para hacerse del poder. Lo de abrazos no balazos, mi querido Leo, lastimó profundamente al país. Ahora han tenido que dar un poco reversa a eso porque hay presión internacional para que eso no siguiera por ese camino. Pero no, muy mal, muy mal. Y en ese sentido, a ver, estamos hablando con lo del huachicol, del acto de corrupción más grande de la historia de este país, ¿no? Lo declaró una oficial del gobierno de Morena, 600,000 millones de pesos. Sí, y luego le corrigieron la cifra. Y luego le dijeron, no dijo eso. No, ¿cómo no? 600,000 millones de pesos. Oye, lo que sabemos, que yo creo que es la punta del iceberg, 600,000 millones de pesos. Mira, temas tan dramáticamente terribles como la estafa maestra, Segalmex, Alimentos del Bienestar, ¿no? Estás hablando de 12... Miles de millones. 15,000 millones, 12, 15,000. Pero oye, acá estás hablando de 600,000. Es brutal. O sea, estás hablando de casi, no sé, 50 veces más. Es monstruoso. Con el secretario de Gobernación, hermano del presidente metido, ahora líder de los senadores, ahora líder de los senadores de Morena, que no lo han tocado, a la barredora, a los parientes del secretario de Marina, por Dios santo. Vinculados, así es. A
los hijos del presidente López Obrador, ¿no? Este cheque que dicen que se fue a Suiza de 3,000 millones de pesos de Amílcar Olán, que es el socio prestanombres de los hijos. Andrés. ¿De qué estamos hablando? Nunca ha habido tanta corrupción y tan descarada, Leo. ¿Y ese dinero dónde acaba? Bueno, parte en los bolsillos para que Andy se pueda ir a comprar un Yayoi Kusama a Tokio, ¿verdad? Claro. O Mario Delgado se puede ir a Portugal a vacacionar, ¿no? Pero por Dios, mucho de ese dinero estaba para financiar las precampañas y las campañas de Morena. Ese dinero viene de mala procedencia y, en fin, eso. Y luego también están sobrerepresentados y utilizan el chapulineo para quedarse con todo el poder. Tienen el control absoluto de la aprobación de iniciativas, cualquiera. Acabamos de ver la del amparo, por ejemplo, y ahí vienen otras. Viene una anunciada reforma laboral, en fin. ¿Preparas una iniciativa? ¿Estás convocando a la sociedad a una iniciativa ciudadana? ¿Entiendo bien? Es correcto. ¿En Leo. qué consiste eso? Mira, Leo, preguntándonos los de la Marea Rosa, movilizaciones espectaculares que no nos alcanzaron, ¿ok? Porque por esta cauda de elementos que dices, bueno, y eso muy difícil de pararlo, pero muy interesante el movimiento social, hay que reanimarlo, porque ese movimiento, Leo, nació para defender la democracia y las libertades. Su primer grito fue el INE no se toca. Su segundo grito fue el voto libre no se toca. Y luego defendimos también al Poder Judicial, bueno, y a la República. Fueron 4 grandes concentraciones. Ahora que está nuevamente amenazada la democracia y la libertad por la reforma electoral de Sheinbaum y su comisión de, eso sí, de fieles, no hay pluralidad alguna. Solamente hay de unos. ¿No? Y hay esa comisión que hace foros en donde se oye, pero no se escucha, porque estos no mueven nunca nada, ¿eh? Está en su talante autoritario. Es tremendo cómo la presidenta ahora en Poza Rica dijo, ustedes a callar y a escuchar. Bueno, eso es lo que está pasando también en el tema de la reforma electoral, ¿no? Eso es una simulación completa. Entonces van a llegar con su ánimo autoritario y la pregunta es, ¿qué hacemos los ciudadanos? Los partidos de oposición deberán hacer su cosa. Los medios de comunicación noticiosa deberán hacer su parte. Los empresarios deberían hacer su parte. Están muy flojitos en hacer su parte. Salvo, creo, Coparmex, que está haciendo un papel mucho más frontal, de decir esto no está bien. Pero bueno, cada quien tiene que hacer su parte. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Existe en el artículo 71 de la Constitución, Leo, la figura de la iniciativa ciudadana. Esto viene de esa frágil época democrática que vivimos entre el 97 y el 2018. 21 años de democracia. Y luego López Obrador se ha puesto a destruirla. Bueno, pero de ese periodo viene la iniciativa ciudadana. Si tú reúnes las firmas de 130,000 ciudadanas y ciudadanos libres, demócratas, es decir, el 0.13% del padrón electoral, conviertes a esos ciudadanos en legisladores. Pueden presentar una iniciativa de reforma constitucional o legal ante el Congreso. ¿Reuniendo qué cantidad? 130,000 firmas. Okay, firmas. Firmas de ciudadanos. Ahorita te comento cómo es eso, pero el hecho es que si tú consigues ese número de firmas, te conviertes en un legislador porque el Congreso está obligado a recibirla, a conocerla, a debatirla y a dictaminarla, a decir sí o no. Entonces, nosotros decidimos, vamos a hacer eso porque es está en la Constitución, está en nuestras leyes, es nuestro derecho ciudadano. Vamos a intentarlo. Porque lo peor es quedarse cruzado de brazos mientras te están pasando por encima, Leo. Ahora, ¿qué perspectiva tiene, considerando los números de las cámaras a los que te acabas de referir y esta sobrerepresentación? Te digo primero el contenido básico. Correcto. Para luego explicar los objetivos que perseguimos. El contenido es la esencia de la democracia. Nosotros como ciudadanos, Sheinbaum
va a tratar de poner el árbitro a modo, va a tener las reglas para que ellos saquen siempre mayorías calificadas y nadie los pueda sacar del poder. Nosotros decimos, si vamos a discutir del tema electoral y vamos a hacer reformas legales, que sean en el sentido de defender la esencia de la democracia, lo irreductible de la democracia. Son 5 puntos, Leo. Árbitro justo. Neutro. Cancha pareja. Terminar con las trampas tremendas que hemos comentado. Sacar a la delincuencia organizada de las elecciones con todo y la cauda de recursos del tráfico de drogas, el secuestro, la extorsión y el huachicol. Y no más a la sobrerepresentación y el chapulineo, porque violentan la voluntad de los ciudadanos. 5 puntitos. La presidenta no lo va a decir, pero está en contra de esas cosas, Leo. Ella y su comisión. Pablo Gómez no quiere un árbitro justo, no quiere una cancha pareja. Sheinbaum no quiere que se terminen las trampas, no quiere ninguno de ellos dejar de usar a la delincuencia organizada y sus recursos para favorecerles. Y claro que quieren sobrerepresentación y chapulineo. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuál es el objetivo que perseguimos logrando esta iniciativa? Que se discuta al parejo con la de ellos. La de ellos autoritaria, la nuestra democrática. 1, desnudar su designio autoritario. ¿Cómo puedes estar en contra de lo que yo estoy sugiriendo, que es el árbitro justo y la cancha pareja? Eso es como premisas básicas de la democracia. Por Dios, ¿no? o sea, si no estás a favor de mi iniciativa, pues es que quieres un árbitro ladeado y quieres una cancha dispareja y todo lo demás. O sea, no es posible. Entonces, desnudar su designio autoritario, que para mí lo traen en el tuétano, mi querido Leo. 1. 2, intentar junto con otros elementos subirle el costo político, hacer daños mayúsculos a lo que nos resta de democracia, ¿no? Ahí vamos junto con otros, lo que ustedes digan, lo que digan los empresarios, lo que digan los partidos políticos de oposición y, fíjate, PT y PBM no están a gusto con esto de reducir los plurinominales o eliminarlos, pues les quita, ni con reducir los recursos que reciben, porque de alguna manera se fundamentan sus partidos en eso. Entonces, traen división con sus aliados. Y tercero, o no sé en qué número voy, pero no, tampoco está tan fácil para ellos, el tema, Leo, de que hay divisiones internas en Morena en relación a esa iniciativa. Porque hubo gente ahí del PRD que peleó por años porque hubiera árbitro justo y cancha pareja y que hubiera plurinominales, etcétera. Y ahora dicen, oye, llegamos al poder y eliminamos todo eso que nos ayudó a nosotros a llegar al poder. Entonces, y están muy nerviosos los empresarios. ¿Sí? Muy nerviosos los empresarios. Bueno, ¿qué me lo dice a mí? No necesariamente lo que platico, que no están invirtiendo. Ah, bueno, hay cero, está parada ¿No? la inversión. O sea, está varada la economía. Totalmente, sí. Y la señora Sheinbaum ya se dio cuenta que necesita inversión si va a mantener el tinglado. Claro. Entonces, si se va muy lejos, si se va a máximos en esta reforma, puede lastimar más a ese ánimo de inversión, a esa certeza que requiere la inversión. La credibilidad está muy baja, en ese ¿no? sentido, ¿no? Pues con la reforma judicial y ahora con el amparo, la credibilidad del gobierno es casi subterránea. Frente al sector empresarial, ¿no? Igual y no lo van a manifestar así, pero lo van a manifestar en no invertir. Claro. Entonces, ese es un segundo elemento. Uno, desnudar el designio autoritario. Segundo, hacer nosotros nuestra contribución, además de estos elementos que acabamos de comentar, que el ciudadano logre una iniciativa ciudadana para aumentar también el costo de hacer trastadas en contra de la democracia. Y tercero, Leo, y fundamental, también para la democracia, movilizar a la ciudadanía. Porque desde la última encuentro de la Marea Rosa en mayo del año 23, no hemos logrado volver a mover a la ciudadanía. Sí. Se llevó un balde de agua fría con todas las cosas que... 2 años, dirías tú? 2 años de la última gran... Un año y medio. Sí. Un año y medio de la última gran manifestación. Entonces tenemos que volver a mover a la gente. Entonces necesitamos firmas de las 32 entidades y de todos los municipios. ¿Cómo se recaban esas claves? Esas se recaban, y así lo mandata la Constitución y las leyes. Firmamos un convenio con el mismo INE del que yo me he quejado y que espero que en esto se porte a la altura.
para habilitarnos una app, una aplicación. Y hay dos vías. En salvemoslaDemocracia.mx, ahí están las dos vías muy claritas. Nada más entras, hay unos promocionales, bajas tantito y dice, a mano izquierda, firma. Sí. Ok, entonces, ese es lo que yo llamo en el argot de hoy de la telefonía y demás, sí, la selfie. La selfie, porque todo el mundo anda con las selfies, ¿no? Bueno, si tú le picas a firma, ahí viene el instructivo, los pasos que tienes que seguir para bajar la app del INE y luego sacarle fotografía a tu credencial de frente, reverso, luego una selfie literalmente. Para que vean que es la misma persona. Para que vean que es la misma persona y firmas y la envías. Y entonces ya te volviste uno de los 130,000 que necesitamos. Yo espero que lleguemos a más que 130,000. Y ahorita explico por qué es indispensable eso. Pero entonces, esa es la selfie. Y luego, a mano derecha hay un botón que dice conviértete en un buscador de firmas, le llamamos nosotros un guardián de la democracia. Correcto. Entonces le picas ese botón, tú ya firmaste, ¿no? O sea, Claudio González ya firmó. Ahora, me voy al otro casillero, si tengo ese ánimo y ese deseo, le pico ese otro y ahí viene otro instructivo. Mandas la información, nos mandas a nosotros la información porque nosotros firmamos el convenio con el INE, entonces nosotros te tenemos que habilitar ante el INE como un auxiliar nuestro para conseguir las firmas. Entonces nosotros le mandamos una lista con una serie de datos básicos que ahí vienen explicados al INE y el INE va a buscar a esa persona y le va a decir, ya nos buscaron de Salvemos la Democracia, estás tú habilitado. Aquí está la app a través de la cual tú puedes operar esto y en ese sentido, yo por ejemplo ya soy guardián de la democracia y busco a personas, a mi esposa, a mis hijos, a mis parientes, a mis amigos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Les platico, oye, va de esto, sencillito, árbitro justo, cancha pareja, que no haya trampas, que no haya guachicol en las elecciones. Ah, no, pues claro, ¿dónde le firmo? Pues, ¿quién te va a decir que no? Y entonces, lo mismo, foto a la credencial de los dos lados, la foto a la persona, la firma, y tú lo envías. Entonces yo, por ejemplo, ya llevo decenas de personas que se han inscrito. Que se han inscrito vía mío. Okay. ¿Hay un plazo? Sí, qué bueno que lo mencionas, querido Leo, el 10 de diciembre. El 10 de diciembre. O sea, tenemos 7, 8 semanas para sacar esto adelante, que es un plazo que nos tiene que poner en una lógica de urgencia. Ahora, si vamos a presentar nuestra iniciativa el 1 de febrero, ¿por qué necesitamos las firmas del 10 de diciembre? La razón es esta. La ley dice también que una vez que tú reúnes tus firmas, tienes que llevarle tu evidencia al INE para que la revisen. Ajá. Aquí tengo todas estas. Sí, Aquí están todas mis firmas. Y el INE tiene que revisar que sean auténticas, supongo. Yo recuerdo algunas, la firma de partidos que tenía procesos más o menos semejantes y que luego descubrían a la hora de cotejar y eso que había muchos que no eran reales. Supongo que ese es el proceso de revisión. Ellos lo que quieren verificar, aquí ningún dato, es importante comentarlo, ningún dato sale de los datos que ya tiene el INE. Lo único que hace es corroborarlos. Lo único que está es el INE diciendo, en relación a Salvemos la Democracia, esa persona que firmó sí es María Dueñas. Sí. ¿No? Sí es. La credencial lo dice, la foto lo dice, la firma lo dice. Yo veo que las cosas hacen match, pum, va. Y entonces le doy validez. Le doy validez. Nosotros llevamos una cuenta con ellos, estamos viendo constantemente cómo van las firmas, cuántas ya se revisaron, cuántas están validadas, inclusive cuántas no están validadas, y buscamos a esas personas, oye, fíjate que la firma no era muy clara, y entonces se puede repetir el proceso, y ahí rescatamos firmas. Tú lanzaste esto con una serie de organizaciones hace 15 días. No, la semana pasada, Leo. La semana pasada, 10 días. Tiene 9 días que lo lanzamos. O sea, es muy reciente. Muy, muy reciente. Por eso agradezco mucho a ti y a la Silla Roja que me permitan dárselo a conocer a la audiencia, para que se animen a entrar a salvemoslaDemocracia.mx a participar.
¿Y tienes una medida de cómo van? ¿De cuántas llevan? Ahí vamos, ya llevamos varias miles. Ajá. Y lo que me dicen es que estos procesos, Leo, es como un avión que despega así lentamente y va tomando vuelo y va tomando vuelo. Y luego se encarrera, pues. Y luego se encarrera. ¿Por qué? Porque tienes que dar a conocer la iniciativa supuesto, primero, claro. porque la gente dice, ¿de qué va eso? Y luego, ¿dónde? O sea, todas las preguntas que me has hecho correctas, Bueno, no, mi querido Leo. Claudio, Bueno, esas van en el sentido de que la persona tenga la información no solo de qué va la cosa, sino cómo le hago y hasta cuándo tengo para hacerlo. Porque el INE tiene 30 días, decíamos del 10 de diciembre, el INE tiene 30 días para evaluar tú. Y entonces eso nos pone a mediados de enero. Y nosotros queremos presentar el 1 de febrero junto con la oficial. Bien. Vamos a hacer una pausa. Hay muchas cosas que hablar todavía, no solamente sobre la iniciativa y el propósito que persigue, sino de las posibilidades que tiene y de cómo va a actuar el INE, ¿no? ¿Te da confianza el INE? ¿Le da a todos los integrantes de estas organizaciones que el INE vaya a comportarse, como decías tú hace un momento, a la altura? Vamos a hacer una pausa. Estamos con Claudio X González. Volvemos enseguida. Estamos de regreso. Claudio, gracias. ¿Tienen confianza en el INE? Ahora, es importante decirlo porque ya lo mencioné, pero tú no estás solo en esto, ¿no? No. Ahí, porque yo he visto en las imágenes de los eventos y en las fotografías que te acompañan una serie de líderes de distintas organizaciones. Sí. Yo estoy aquí de portavoz, digamos, de esto. Y sí, ya firmé y sí soy guardián, ya, las dos cosas. Y voy a estar activo hablando y logrando promoviendo firmas, esta iniciativa. Esto, sí, definitivamente. Pero hay cientos o miles de personas que están activándose en torno a esto. Estamos reactivando la marea rosa, Leo, en toda la República. ¿Se quedó dormida esa, Claudio, piensas? ¿O fue tal el impacto de la movilización electoral por el gobierno y el partido oficial, etcétera, que hay un sentimiento de frustración, ¿no? De decepción. Sí, definitivamente hay que admitirlo, Leo. Nadie esperaba un resultado así de abultado. Ahora, cuando ya te vas para atrás y ves todas las tropelías que hicieron, ¿no? Inclusive endeudar más al país con un déficit de 6.5% del PIB para llenar de liquidez y asegurar el triunfo y tener dinero para aventar en las campañas de ellos. O sea, ganaron porque abusaron de una manera terrible, entre otras cosas, y ganaron con un margen importante. Y eso, a los que salimos a marchar en la Marea Rosa y vimos a literalmente millones de personas movilizarse, dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ya nos vamos dando explicaciones con esto del dinero del huachicol, por ejemplo, y los abusos que se han cometido y los programas sociales que, repito, estoy a favor, pero no de que coaccionen el voto. No con uso político, ¿no? claro. Entonces, todo eso terminó con una abultada, y luego vinieron la sobrerepresentación y los senadores que se chapulinearon y la elección del pueblo. Nos dejó eso así como, oye, como un poquito como conejos lampareados, ¿no? Hablando en general de los ciudadanos. Pero tenemos que reaccionar, Leo, antes de que nos acaben de quitar nuestros derechos, nuestras libertades, nuestra capacidad de elegir al gobierno. ¿Los estamos perdiendo, piensas? No, hombre, pero, oye, a pasos agigantados, Leo. No, a pasos agigantados. No creo. Estoy absolutamente seguro. ¿Qué derechos dirías tú que hemos perdido, Claudio? A ver, entre todos los derechos, Leo. A ver, ya no se habla con la libertad que se hablaba antes en México. Uno, porque arriesga, y tú porque arriesgas, y porque tú eres un periodista profesional. Pero ¿a cuántos medios no han acallado y censurado? ¿A cuántas voces no han criticado y llevado inclusive a unas situaciones de tener que defenderse legalmente? ¿A cuántos periodistas han muerto en México, Leo, en los últimos años? Sí, hay muchos, sí. Bueno, perdón. Entonces, un ataque flagrante a la libertad de expresión, ¿no? Y por otro lado, de esa libertad penden todas las libertades, porque la libertad de expresión es la que se usa para defender al cúmulo restante de las libertades y de los derechos, el derecho educativo, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente libre de corrupción, a un medio ambiente natural, físico, libre de contaminación. Entonces van acallando todas las voces.
son autoritarios en ese sentido. Y luego nos están diluyendo los mecanismos que nos daba la Constitución para defender esos derechos. El amparo, El amparo, terminaron con el amparo como lo conocíamos, Leo, por una revancha, porque con ese mismo amparo les paramos ciudadanos, no nada más yo, muchísimas organizaciones de toda índole, sus obras insignia, porque sus obras insignia rompían toda la legislación, ¿no? Ahí está uno, que qué bueno que lo mencionas, porque ustedes sí utilizaron esa estrategia en comunidades contra algunas obras que fueron otorgado el amparo por jueces y magistrados. Claro, porque estaban rompiendo todas las leyes. Y que ahora pues ya no se puede, ¿sabes? No, en la nueva reforma. Pues ahora el interés legítimo, ¿no?, queda debilitado, la suspensión queda debilitada y los efectos ya son individuales. Pues entonces te quitaron el principal mecanismo de defensa que tienes frente al abuso del poder. Eso es autoritario y es indebido, Leo. Me da mucho coraje. Y me da mucho coraje que no se vea con la claridad con que yo veo cómo nos están quitando nuestros derechos y nuestras libertades. Perdone el ademán brusco, pero carajo, nos están quitando lo fundamental, ¿no? Dice, ¿no?, que el símil de la ranita, que la tienen en una ollita, y va sintiendo así como calorcito. Va aflojando los y entonces vas, ay, y de repente ya frita la ranita. Sí, ¿no? Así nos están haciendo. Cuando se da cuenta ya no puede saltar. Así nos lo están haciendo. Déjame ir a esta otra parte que es importante, Claudio, porque tú tienes muchos detractores en esta sociedad y en este país, ¿no? Y tienes muchos críticos y de distintos sectores, sin duda del político o del partido en el poder, que dicen que tú representas intereses oscuros y que eres la voz del empresariado y de... por ahí escuché algunas locuras de que hasta representabas a Estados Unidos, en fin, no sé qué tantas cosas dicen, pero a toda esa gente que te señala a ti como alguien que trae atrás voces e intereses, ¿qué les respondes a esa gente? Leo, tú y yo nos conocemos de muchos años atrás y tú sabes que yo me he dedicado a tratar de servir a mi país, ayudando a mejorar la educación pública, ayudando a combatir la corrupción y la impunidad, ayudando a salvar la democracia y las libertades. Han sido mis 3 proyectos de vida. Y a eso me he dedicado desde la trinchera ciudadana. Me he involucrado en la política porque estas cosas no se salvan si no te involucras en la política, pero desde la trinchera ciudadana. Y he tenido un camino que francamente yo considero limpio, bien intencionado. Ahora, el populismo, no siempre exitoso, Leo, porque uno pone todo el esfuerzo, los resultados a veces vienen, a veces no vienen. Pero dicho eso, siempre mi intención ha sido limpia. Y yo no ando representando los intereses más que de las personas que son afectadas por la corrupción y la impunidad, por la falta de educación de calidad y ahora por el autoritarismo en México. Son mis 3 enemigos. Yo ya dije a favor de qué estoy y estoy en contra de estos 3. Yo, tú lo sabes, porque ahora me han puesto como un enemigo de Morena. Te señalan, y te voy a decir que no es que sea enemigo, pero sí estoy totalmente en contra. Eres un opositor, Un opositor, claro, por supuesto. Pienso que van mal y van a ir peor. A diferencia de lo que dice la presidenta, que vamos bien y vamos a ir mejor. No, vamos mal y vamos a ir peor. Eso, a ver, yo lo tengo clarísimo y el tiempo me va a ir dando la razón, Leo. Pero tenemos que reaccionar antes de que nos quiten la posibilidad de seguir eligiendo gobierno. Ese es su designio actual. Por ahí va. López Obrador se formó no nada más en el PRI, se formó porque el PRI era muy, muy amplio. Tenía corrientes más progresistas, tecnocráticas y tenía corrientes más autoritarias e izquierdistas. López Obrador se formó en esta corriente, en la corriente que simpatizaba con Cuba. Por Dios, ¿en qué cabeza cabe simpatizar con Cuba cuando vemos que Cuba vive en la miseria y Venezuela en la miseria, en donde no puedes levantar la voz porque te vas a prisión o te agarras una balsa para Florida, ¿no? Los que lo defienden desde México no han vivido en Cuba.
Sí. Yo quisiera que dijeran las cosas que dicen en México, en Cuba. Es tan fácil como decir que ahí no hay elecciones libres hace 50 años o no, pues desde que llegó Castro, ¿no? Claro. En el 59. O sea, eso es una cosa absurda. 66 años. Absurda. Y no hay propiamente oposición al régimen. O es clandestina, o sea, tiene que andar callada, soterrada. Sí. No debo decir que no hay oposición. Hay una oposición y fregoncísima, y de cubanas y cubanos heroicos, pero tienen que vivir como María Corina Machado a escondidas del régimen, a escondidas. Bueno, ¿cómo es posible que en México haya gente que apoye a ese régimen y que cubano? Simpatice? ¿No? Sí, bueno, increíble, pero el punto básico es que nos quieren llevar para allá y no lo debemos de permitir, Leo. Hay que alertar. Se logrará la iniciativa, la presentarán ustedes en febrero, estará ahí. El Congreso rechaza la de ustedes y recibe la de la presidenta. ¿Qué sigue en ese escenario que seguramente lo tienes contemplado? Mira, nada más para complementar lo que me preguntaste antes. En el manual del populista autoritario también está, crea figuras contra las cuales te debes de ir constantemente. Enemigos, digamos. Enemigos, porque entonces yo, frente al pueblo, me pongo para defenderlos, ¿no? Y a mí me decidieron ubicar, porque yo siempre he sido contrario a los designios de Morena, como uno de los ahí vale la pena decir, Claudio, y lo recuerdo ahora, porque fuiste también opositor del gobierno de Enrique Peña Nieto. Oye, por supuesto. Y fuiste también opositor del gobierno de Felipe Calderón. Así cuando es, en materia educativa. Criticabas la política de educación pública. Es decir, vale la pena subrayar esto y contar la historia porque, pues sí, a lo mejor para los populistas te convierten en el santo de la maldad o en el opositor. Sí. Pero pues ya eras el opositor cuando el PRI gobernaba y cuando el PAN gobernaba. Yo llevo con la de Sheinbaum 4 administraciones en las que he tenido de diversa manera confrontaciones con las administraciones a nivel nacional por distintos temas, por andar luchando por la educación, por andar combatiendo la corrupción y ahora por estar intentando salvar la democracia y las libertades. El que sea. No le gusta el poder, pero en una democracia el poder tiene que consecuentar esas críticas, tiene que escuchar esas críticas, tiene que debatir con los críticos. ¿Qué hacen López Obrador y Sheinbaum? Vilificar, calumniar, destruir al mensajero. Si no les gusta el mensaje, vamos a destruir al mensajero. Bueno, eso me ha sucedido a mí, a Carlos Loret, al presidente Calderón y a múltiples otros, pero te diría que nosotros tres hemos sido muy, muy destacados en ese sentido. Ahora se ha asomado también en esa misma vena Ricardo Salinas, ¿no? Y entonces nos andan inventando todo tipo de cosas, de que estamos atrás de esto y del otro. Yo estoy atrás de una educación de calidad, de que no haya corrupción e impunidad en el país y de que haya democracia y libertades. Eso es lo único de lo que yo estoy atrás. Y ciertamente represento algunas voces, algunas no me ven bien, porque desde la mañanera, Leo, pues han sido cientos de menciones de que yo de alguna manera soy enemigo del régimen. Y todos los que simpatizan con el régimen, pues entonces me ponen ahí en un mal lugar. Porque, repito, le dicen en Estados Unidos a esa estrategia, y ha sido de todos los populistas, kill the messenger. Sí, sí, sí. Kill the messenger. Eso lo opera, eso elimina al mensajero. No me gusta el mensaje, elimina al mensajero. Eso lo hace el presidente López Obrador, lo hace Sheinbaum, lo hace Trump, ¿no? Lo hace Putin. Ahora, Putin todavía más grueso, porque él los desaparece con ese de la faz de la tierra. Así es. ¿No? Pero bueno, lo hace Maduro. ¿Ve? La fama que le han tratado de hacer a la héroe más grande de Latinoamérica, que se llama María Corina Machado. Esa mujer sí. Todas estas, nos quedan unos minutos y no me quiero ir antes de que aclares esto, porque yo sé que te lo dicen y te lo dicen en la calle y a la gente que te conocemos nos dicen, oye, tú tienes una aspiración de carrera política, tú quieres un cargo público, quieres una candidatura, partidos te lo han ofrecido, no está en tu horizonte. Aclara esto. Mira, yo llevo veintitantos años, los veintitantos años que nos conocemos, Leo, y lo celebro que nos conozcamos desde hace tanto, en la trinchera ciudadana. Y yo me he sentido muy cómodo en esa trinchera. Allí yo me siento
muy motivado y con una libertad, Leo, para decir cosas que difícilmente un político podría estar diciendo lo que yo estoy diciendo en esta entrevista contigo. Entonces, para mí conservar esa libertad, Leo, es absolutamente fundamental. Y no he buscado ninguna candidatura, ni posicionarme en ni está un en gobierno, tu horizonte. Ni está en mi horizonte, no. Lo mío es la ciudadanía. Creo fervientemente, Leo, y esa es una cuarta causa que sumo a las de combate a la corrupción, la impunidad, salvamento de democracia y libertades y educación de calidad. Y la cuarta es demanda ciudadana, generar demanda ciudadana. Los países en donde hay democracia y hay mayor desarrollo en el mundo, Leo, los escandinavos, los norteamericanos, los europeos, etcétera, etcétera, es porque hay una demanda ciudadana que trae a raya a sus gobiernos. Y curiosamente, donde no hay demanda, no hay oferta. Si no hay demanda de educación de calidad, no va a haber educación de calidad. Si no hay demanda de hospitales que den cobertura universal y que haya medicinas, no va a haber hospitales y medicinas. Si no hay una demanda de que cuidemos a los árboles y a los ríos y a los mares, no se van a cuidar. Los gobiernos reaccionan ante la demanda de la ciudadanía. Y si no hay demanda suficiente, entonces estos cuates se quedan en su jueguito de poder y amarrándose en el poder, ¿no? Atendiendo solo las manifestaciones de la enfermedad, de la desigualdad y la pobreza en México a través de programas sociales, que estoy de acuerdo con ellos, pero eso solo atiende las manifestaciones de la enfermedad, los síntomas. No atiende la enfermedad. La enfermedad se atiende con educación de calidad, con salud universal, con empleo digno y bien pagado y formal, y con democracia y libertades, Leo. Y Morena atenta en contra de las cuatro de manera dramática, pero eso sí, dando sus programas sociales. Entonces, esto es una especie de distractor y pastilla para dormir a la ciudadanía, en lo que se quedan con esto. No diría eso, porque sí hacen bien y estoy de acuerdo con ellos. Y no los inventó Morena, vienen, tú lo sabes, de mucho tiempo atrás. Claro. Pero ellos los usan muy eficazmente en la lógica clientelar. Pero lo que hay que atender es esto, Leo. Y en ese sentido, libertad y democracia, estamos a punto de acabar de perderlos. Pensarán nuestras amigas y amigos de la audiencia que eres un exagerado. Por Dios, véanlo, por Dios, véanlo. Y salven la democracia y la libertad por sus hijos y por ustedes, por sus hijos y por sus nietos. En verdad, está como empezamos, Leo, contra las cuerdas la democracia y la libertad. Antes de irnos, Claudio, cuando haces este llamado tan vehemente y te vemos haciendo la convocatoria en los medios con tu camiseta rosa y convocando a la movilización de la marea, hay apatía en la ciudadanía mexicana, y como ya describiste este golpe de decir, hijo, no solamente fue muy abultado el resultado, sino luego vino esto y luego esto y luego esto. O sea, el golpeteo ha sido tan intenso que estamos como confundidos, mareados, distraídos, que no vemos esto que tú señalas. Sí, y el régimen de propaganda que traen estos cuates montado es gigantemente hábil en generar distractores, mientras se van estructuralmente a lastimar nuestras libertades y nuestra democracia y nuestros derechos de toda índole, Leo. Son muy hábiles en la propaganda y muy hábiles en la concentración de poder. Pésimos para gobernar. Pésimos para gobernar. Están reprobados en todas las encuestas en cuanto a gobierno. Mantienen la presidenta, en mi opinión, una muy bien valorada. Una aprobación alta. ¿Por qué? Porque siempre todos los presidentes mexicanos son altamente valorados. Solo Enrique Peña Nieto ha sido la única excepción. Todos los demás han andado en 60, 65, 70. Todos, Leo. O sea, el mexicano tiende a darle ese como beneficio de la duda a su mandatario. Pero además, si montas una estrategia de propaganda para constantemente estarle elevando y te gastas millones y millones y millones y millones y millones en eso, bueno, pues sí, esto te sale bien. Claro. Pero está reprobado el gobierno en todas las materias. Bueno, así lo dicen las encuestas. Nos queda un minuto. Las encuestas de esta casa. De esta casa lo señalan claramente, una muy alta valoración de la figura de la presidenta y un castigo al gobierno en materia de corrupción, de educación, de salud, de distribución de medicinas, de seguridad, de forma muy señalada. Para finalizar, Claudio, a quien nos ve esta noche y quien
los invitas a que hagan qué cosa. Los invito a que nos acompañen a formalizar una iniciativa ciudadana en materia electoral para, con mucha claridad, decirle al gobierno: nosotros los ciudadanos queremos salvar a la democracia, nosotros queremos un árbitro justo, una cancha pareja, queremos que no haya trampas burdas como las que se cometen ahora, queremos que la delincuencia saque las manos de la elección y que no haya sobrerepresentación y chapulineo. Eso se vierte en una reforma a 5 artículos de la Constitución que ya están disponibles para que lo vean y lo conozcan en salvemoslademocracia.mx, y ahí nos pueden ayudar firmando. Necesitamos más de 130,000 firmas ciudadanas antes del 10 de diciembre y es menester que nos activemos o como firmantes, bueno, más bien como firmantes, y los que quieran hacer el esfuerzo extra como guardianes de la democracia, como habilitadores o promotores de la iniciativa. Pero el punto básico es: movámonos para salvar a la democracia en nuestro país. Gracias, Claudio. Gracias por tu presencia aquí esta noche. Démosle seguimiento, si te parece, porque Encantado. esto va a requerir pues muchas acciones en lo que viene, y nos volvemos a juntar aquí cuando se haya cerrado la convocatoria y para ver cómo les fue, cuántos reunieron y si la iniciativa está lista para ser presentada. ¿Te parece? Claro que sí, mi querido Luis. Bienvenido. Estaré encantado y la lucha sigue. Claudio X González, al frente de esta iniciativa para la defensa de la democracia. Le agradezco mucho su atención y compañía esta noche. Esto es La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.